Buenos días, ¿me escuchan y ven? Sí, doctor, buen día, se le ve. Buenos días. Voy a comenzar con mi tema y esta vez con sus disculpas voy a hablar sobre las características clínicas, semiológicas, etiología, y la próxima clase del miércoles hablaremos sobre la punción lumbar y métodos complementarios para afinar un diagnóstico de la meningitis. Hoy día haremos la clase hasta las 7:15 por motivo de trabajo hoy, entonces voy a tratar de ir un poquito rápido. Ustedes conocen de anatomía de que las cubiertas del encéfalo y la médula espinal está constituida por, clásicamente en la antigüedad se hablaba de paquimeninges, la paqui significa paquidermo, ¿no? Paquidura madre, y las leptomeninges que están constituidas por la aracnoides y la pía madre. Como ven en este gráfico, la capa más externa es la dura madre, la misma que extiende ciertos tabiques, por ejemplo, la hoz del cerebro que divide a los hemisferios en dos, y la tienda del cerebro que en forma de una meseta divide el comportamiento supratentorial donde están los hemisferios, infratentorial donde está el tallo y el cerebelo. A su vez, la aracnoides y pía madre está en directo contacto con el tejido nervioso. Ahora, vamos a definir qué es el síndrome meningio. El síndrome meningio es un cuadro clínico que está constituido por síntomas y signos debidos a la irritación meningia, cual sea la causa, y los síntomas y signos que presenta son de fácil reconocimiento clínico y semiológico, y claramente experimentan un proceso fisiopatológico que está estrechamente relacionado con alteración en los mecanismos, ya sean anatómicos, funcionales básicos, de las manifestaciones clínicas. Son prácticamente una constante, como veremos luego, las expresiones clínicas que dan como el concepto de síndrome meningio. Estas a su vez van a producir fisiopatológicamente un síndrome de hipertensión endocraneal, alteraciones del líquido cefalorraquídeo y manifestaciones independientes. Cualquier estructura dentro del encéfalo, dentro del cráneo, que experimente un proceso inflamatorio de cualquier causa, lo que va a causar es un aumento de la presión intracraneal. Para describir un poco este síndrome, en el cual ustedes tienen que comprender que el contenido dentro del cráneo óseo constituye el encéfalo un 80%, el líquido cefalorraquídeo que discurre libremente por los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto, hacia el epéndimo y de esta manera hasta el filum terminal. Y por último, la sangre que se encuentra en los vasos sanguíneos arterial venosa que constituye 10% y 10% del líquido cefalorraquídeo y 80% del encéfalo. O sea, si me dejo comprender, no existe campo ni para un alfiler dentro del cráneo óseo. Esto incluye al encéfalo, les vuelvo a decir, 80%, normalmente 10% de líquido cefalorraquídeo y 10% de sangre que circula en los vasos sanguíneos. Ahora, cuando existe un proceso inflamatorio como en este tema, que se trata de la meningitis o el síndrome meningio, va a aumentar la presión intracraneal. Obviamente, al haber un proceso inflamatorio, va a haber un cierto grado de edema cerebral y esto va a aumentar la presión dentro de ese cráneo que lamentablemente no se extiende. El cráneo óseo es inextensible. Entonces, si el contenido aumenta, esto va a llevar a un síndrome de hipertensión endocraneal que va a estar caracterizado por cefalea y diversos grados de alteraciones en la conciencia, desde somnolencia, estupor o coma, y además que el paciente típicamente tiene los vómitos explosivos
y la tríada de Cushing, que está caracterizada por hipertensión, bradicardia y ataxia respiratoria. Repetimos para fijar los conceptos acá. Hemos dicho que el cráneo óseo aloja al encéfalo un 80%, 10 de líquido cefalorraquídeo y 10 de sangre que está en los vasos sanguíneos, constituye el 100% del contenido dentro del cráneo óseo. Y estas estructuras, cuando están normalmente sanas, no existe alteraciones en los compartimientos. Todos simultáneamente cumplen su función porque no existe alteración en ninguna de las tres estructuras, pero basta que exista una inflamación de las meninges y edema cerebral, va a aumentar la presión intracraneal, que normalmente es 15 milímetros de mercurio, y esto va a llevar a que se produzcan las manifestaciones que les he mencionado. Ahora, las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, obviamente por la presencia de bacterias, virus o cual fuera la causa, va a producir una serie de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que normalmente, como veremos la próxima clase, tiene un nivel constante del nivel de proteínas dentro del líquido cefalorraquídeo, de glucosa, para hablar solamente dos aspectos de los varios que se incluyen dentro de los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Y es así que cuando existe una meningitis, existen aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, lo que llamamos la proteinorraquia elevada, y disminuye la glucosa, quizás por el mismo consumo, por este evento bacteriano, viral o parasitario, lo que se llama también la glucorraquia, en este caso la glucorraquia baja. Hay una glucorraquia baja. Y obviamente veremos más adelante que en el diferencial, si existe mayor cantidad de neutrófilos, será característicamente un tema bacteriano. Si están aumentados más los linfocitos, será viral o tuberculosis, etc. Ahora, las manifestaciones independientes que ustedes ya seguramente en la práctica han visto, existen síntomas como la cefalea, puede haber sensación de fiebre, vómitos explosivos, y en los signos lo que vamos a encontrar es una posición en gatillo de fusil, sobre todo en los niños. Existe rigidez de nuca, vamos a, con ciertas maniobras como la maniobra de Kernick y Brudzinski, vamos a poner en evidencia de que existe nuestra sospecha de síndrome meningio. Ahora, la causa del síndrome meningio, de la meningitis, en realidad pueden ser de características inflamatorias y no inflamatorias. Las inflamatorias pueden ser bacterianas. En los niños, la meningitis más frecuentemente está causada por bacterias gram positivas y algunas gram negativas, como por ejemplo el estreptococo y la Klebsiella. En cambio, en el adulto probablemente es más frecuente la meningitis tuberculosa en nuestro medio. Dentro de las causas virales podemos tener el herpes, la encefalitis por herpes, la meningoencefalitis por herpes, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, etc. Dentro de las micóticas que vemos comúnmente en los pacientes con disminución de la vigilancia inmune, como los pacientes con SIDA, es frecuente ver Cryptococcus neoformans, que es un hongo que se encuentra en el medio ambiente, y existe una mala costumbre de que a algunas personas les gusta criar y alimentar las palomas, y las palomas, para mí, ratas con alas, tienen son vectores de muchas enfermedades. Una de ellas es el criptococo, también se encuentra la clamidia, citacosis, etcétera. Pero específicamente, hablando de hongos, la meningoencefalitis puede ser causada por criptococo, ¿no? Como una causa más frecuente. Existen otros, sin embargo, esta sería la más representativa. Dentro de las parasitarias tenemos la toxoplasmosis, y estas constituirían la causa de tipo inflamatorio, bacterianas, virales, por hongos y parasitarias. Dentro de las no inflamatorias tenemos las hemorragias. De hecho, la ruptura de un aneurisma y la hemorragia subaracnoidea causada por esta va a ser causante de también un síndrome meningio sin necesariamente ser de características bacterianas. Y la infiltración neoplásica por metástasis o cánceres primarios del encéfalo. Ahora, dentro de lo que nos interesa,
Las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente obviamente va a ser la cefalea, una cefalea pertinaz que ustedes deberán estadificar si es del 1 al 10 cuán grave es. En realidad, los dolores por este síndrome va de un dolor desde 8 a 10. Existe sensación de fiebre, si es que esto es por causa tuberculosa, bacteriana, viral, micótica. Les dije que existían algunas alteraciones en el nivel de la conciencia, desde confusión, somnolencia, estupor hasta el coma, y también está presente las convulsiones. Recuerden que existe un fenómeno irritativo del encéfalo y esto va a causar convulsiones. Ahora, existe una tríada clásica de meningitis, que es la rigidez de nuca, que nunca está ausente en las meningitis, la rigidez de la nuca. Obviamente esto tendremos que un poquito descartar en pacientes que son de edad, tercera edad, porque podemos estar frente a una espondiloartrosis. Esto quiere decir la degeneración de las articulaciones de la columna vertebral cervical por artrosis va a condicionar que existe una columna cervical rígida, pero eso tendremos en consideración en pacientes que son de tercera edad. Sin embargo, como les mencioné, es un signo que nunca deja de estar presente en los pacientes con meningitis. Como veremos con algunas imágenes en un momento, el signo de Brucicio, la maniobra de Brudzinski y la maniobra de Kernig es clásicamente signos y maniobras específicas que debemos buscar en un paciente con sospecha de meningitis y enseguida veremos de qué se trata. Obviamente también se va a producir hidrocefalia. La hidrocefalia va a ser causada porque existe compresión de las cavidades o una inflamación misma del líquido cefalorraquídeo por la presencia de cualquier etiología, y esto va a condicionar de que aumente la presión en el líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos ya con imágenes algunas manifestaciones clínicas que deberemos buscar como maniobras, el signo de Levinson, que se caracteriza porque el paciente no puede llevar el mentón hacia el esternón, no puede flexionar la cabeza de manera que el mentón toque el esternón, y el enfermo logrará haciendo abriendo ampliamente la boca tan solo, pero flexionando el cuello no va a poder, y este es el signo de Levinson. Ahora, por la misma contracción espástica de los músculos debido a que el raquis esté inflamado, el paciente va a adoptar posiciones antiálgicas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de posición en gatillo de fusil. Quizás en el adulto no se ve mucho esta característica de posición, sin embargo, el niño es muy frecuente. Otra manifestación clínica, les mencionaba que el raquis está contraído por la musculatura que acompaña, y esto es debido a un fenómeno solidario de compresión para que el paciente se encuentre en una posición antiálgica, y es que cuando al paciente le pedimos o nosotros lo sentamos, el paciente automáticamente va a llevar las manos hacia atrás. Ese es el signo del trípode, como vemos una imagen real a su derecha. Ahora, les mencionaba de que la contractura antiálgica que provoca la meningitis en los niños y muy frecuentemente va a producir esta posición, que es la posición gatillo de fusil, donde ustedes ven la cabeza hiperextendida, obviamente para aliviar ese dolor que le causa el mover, digamos, o flexionar la cabeza. Las piernas están flexionadas al abdomen y los pies hacia las piernas. También podemos encontrar contractura de los músculos de la pared abdominal, el clásico vientre en batea. En algunos casos la risa sardónica, aunque esto es muy clásico del tétanos. Y estas son manifestaciones o maniobras clásicas de meningitis. El signo de Kernig, no está bien escrito ahí, le falta una N. Kernig. Y el Brudzinski. En la maniobra de Kernig, porque el paciente tiene rigidez de nuca, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es levantar la pierna totalmente
Sin embargo, no se puede levantar en forma recta. El paciente por el dolor va a flexionar. Ese es el signo de Kernig. Y existe el Kernig 1 y 2 que veremos enseguida. Y el signo de Brudzinski, cuando nosotros al paciente echado o en decúbito dorsal le flexionamos la cabeza, el paciente dobla ambas piernas. Este es el signo o maniobra de Brudzinski. ¿Ya? Ahora, les decía que la maniobra de Kernig puede ser de tipo 1 y de tipo 2. En la de tipo 1, nosotros tratamos de sentar al paciente y el paciente va a flexionar ambos pies. Ese es el Kernig 1. Y el Kernig 2 es cuando tratamos, el paciente está en una posición echada plana, un decúbito dorsal, y tratamos de levantar la pierna total en forma recta. Sin embargo, el paciente no va a poder evitar de contraer el muslo sobre la pierna. Ese es el signo o maniobra de Kernig 2. Ahora, el signo de Brudzinski, el paciente está en decúbito dorsal y nosotros vamos a intentar flexionar la nuca, la misma que está recta, y el paciente no va a poder evitar de flexionar ambos pies. Este es el signo de o maniobra de Brudzinski. El signo de Flatau, a su vez, es porque nosotros al flexionar la cabeza se va a producir una dilatación pupilar. Este es un signo también que acompaña a la meningitis. Ahora, existen algunas otras maniobras o signos varios, por ejemplo, el signo de la pierna contralateral, donde nosotros intentamos levantar la pierna recta, como ven en la imagen de la derecha, y el paciente no va a poder evitar flexionar la otra pierna. Ese es el signo de la pierna contralateral. Reforzando un poquito más dentro de la clínica médica de este paciente, va a tener alteraciones psíquicas, puede tener alteraciones en el comportamiento. El paciente probablemente por el gran dolor que experimenta, puede tener irritabilidad, puede tener alucinaciones, delirio. El estado mental puede estar desde confundido, somnoliento, estuporoso. Se presentan convulsiones. Les he explicado que cualquier fenómeno inflamatorio, infeccioso del tejido neural va a condicionar aumento de la irritabilidad y pues ciertas áreas pueden experimentar descargas, en este caso eléctricas hacia los músculos con contracciones tónico-clónicas generalizadas. Esto puede ser en el caso del gran mal, la crisis jacksoniana, una crisis epiléptica total, como también pueden ser el pequeño mal, el petit mal, que son las convulsiones parciales, como ciertos grupos musculares se pueden contraer, como son las mioclonias, los tics, o las ausencias. El paciente tiene breves periodos donde se desconecta, no conecta con las preguntas o con el examen, ¿no? Ahora, dentro de las manifestaciones existe esto que es un clásico, los vómitos de tipo cerebral en chorro, no hay arcada, directamente el paciente vomita, puede tener hiperestesia cutánea, se queja de que hasta la piel le duele, y existen diversos grados de monoplegias, parálisis. Pueden haber también algunas alteraciones de los pares craneales y el paciente puede tener una ptosis palpebral, esto debido al compromiso del tercer par. Recuerden que el tercer par inerva el recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor y elevador del párpado. Si existe un compromiso y la inervación de la pupila además por el núcleo de Edinger-Westphal. Y esto, si hay un compromiso, el paciente puede presentar tosis, midriasis, etc. Como también si está focalizado el sexto par, el abducens, en la segunda imagen que estoy señalando existe una exoforia, un estrabismo, obviamente porque hay un compromiso del sexto par. Eso es un clásico, o sea, tienen que tomar en cuenta estas alteraciones en la posición de los globos oculares y esto es debido a que existe una compresión, edema o inflamación de los pares craneales. El paciente también puede tener diplopía, esto es por una alteración de la misma
función de los músculos oblicuos mayores, menores. Les mencionaba la midriasis y el nistagmo también, ¿no? El paciente puede tener unas danzas de los globos oculares que normalmente sí existen, pero se agotan. En cambio, en estos pacientes, estos movimientos no ceden, están permanentemente bailando los globos oculares. Dentro del diagnóstico, ya para terminar, tenemos de que, aparte de que el paciente ya hemos coleccionado síntomas, signos, acá para reforzar y recordarles de que el paciente tenía sensación de fiebre, cefalea, vómitos explosivos, y el paciente puede además tener signos como el signo de flatado, dilatación de la pupila con la flexión de la nuca, la maniobra de Brudzinski o signo de Brudzinski, donde nosotros intentamos flexionar la cabeza de un paciente echado y flexionar los pies. El signo de Kernick, donde nosotros intentamos levantar, el Kernick 2, ¿no? Levantar el clásico que siempre está en la literatura, levantar la pierna en forma recta y el paciente no puede evitar de contraerla. El signo de la pierna contralateral, el signo del trípode, el signo de Levinson, la posición en gatillo de fusil. Todo esto ya nos hace sospechar y sobre todo rigidez de nuca, ¿verdad? De que existe un proceso inflamatorio, quizás infeccioso, y en algunos casos puede ser por una ruptura de aneurisma, hemorragia cerebral, por ruptura de aneurisma. Entonces, en este caso, para ayudarnos con el diagnóstico, ya con nuestra sospecha clínica, debemos proceder a la punción lumbar, como ven en la imagen de la derecha. Tendremos que obtener unos 10 ml de líquido cefalorraquídeo para el estudio citoquímico correspondiente. En la próxima clase les daré un poco de la técnica, cuál es la característica de las diversas patologías en el líquido cefalorraquídeo, que ya es, digamos, de norma cuando sospechamos estos casos, y además que existen otros laboratorios que nos ayudan bastante modernos. Podemos hacer pruebas específicas de Film Array, podemos hacer GeneXpert, ahora hay más opciones como no las teníamos antes para ir clasificando si es de tipo bacteriana, si es de tipo viral o si es de tipo parasitaria, ¿no? Obviamente acá también existen algunas otras pruebas como la tinta china, por ejemplo, para los hongos, algunos cultivos especiales como el de Lowenstein-Jensen para tuberculosis o el ADA, la determinación de la adenosina de aminasa, que nos ayudamos mucho con este examen para descartar o confirmar de que se trata de una meningitis tuberculosa. Les mencioné que con mucho es muy frecuente la meningitis tuberculosa en nuestro medio y quizás hablar como un caso anecdótico en los adultos, la meningitis por meningococo. Esta es una entidad bastante severa que en algún tiempo atrás, quizás hace un par de años, hubo un brote en el Brasil. Y obviamente esto condiciona alerta epidemiológica porque se considera de que puede condicionar que varios sectores se contraigan la enfermedad. Y obviamente si ustedes gustan revisar, es muy grave la meningitis producida por meningococo. Esta lleva a un síndrome clásico que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este síndrome está caracterizado por coagulación intravascular diseminada, hipotensión o shock refractario a volumen y tiene típicamente un exantema de tipo macular típico. Les mostraré una imagen en la próxima clase. También podemos hacer el fondo de ojo, que debe hacerse obviamente previa a la punción lumbar por la presencia de papiledema. Esto nos va a orientar a que existe hipertensión endocranial. Recuerdan que les expliqué al comenzar que la hipertensión endocranial se va a producir por todo el edema inflamatorio que está causando la meningitis y esto se puede expresar a través de ver el fondo de ojo donde encontraremos edema de papila, ¿no? Una vez establecida la presencia de pleocitosis o reacción leucocitaria, como veremos la próxima clase, que existen quizás inicialmente con solamente ver un citoquímico del líquido cefalorraquídeo, podemos clasificar si sospechamos que sea viral, tuberculosis o bacteriana. Y esto es a través de la cuantificación de la glucosa en líquido cefalorraquídeo y las proteínas, les mencionaba.
En el caso de las meningitis, la proteína que está por el proceso inflamatorio y la glucosilacía está disminuida, ¿no? Salvo en algunos casos especiales, como clasificaremos la próxima clase. Tenemos entonces opciones de hacer una tinción de Gram, podemos hacer un para bacilos ácidos resistentes, podemos hacer cultivos especiales como el cultivo del agua Stein-Jensen que les mencioné, el saborao, agar-agar sangre, o también podemos tener la tinta en el caso de los hongos, ¿no? Otros estudios de gabinete, podemos realizar tomografía de axial computarizada y resonancia magnética. Esta última nos va a dar un diagnóstico más fino de lo que está pudiendo suceder. El electroencefalograma en algunos casos también se puede realizar como un estudio complementario cuando, digamos, la meningitis está causando focos irritables y causan convulsiones. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante, les escucho. ¿Me escuchan? Tiene un audio abierto, por favor, si nos podrían cooperar y apagar. ¿Me escuchan? Sí, doctor, creo que no hay preguntas, doctor. Muy bien, lo siento por hoy porque tengo que entrar al turno. La próxima clase nos vamos a extender quizás un poquito más. Ahora sí podríamos comenzar 6:30 la próxima clase. Terminamos los 45 minutos, 7:15. Considérenlo, por favor. Les agradezco que me comuniquen a través de su representante, ¿ya? Eso, doc, muchas gracias. Un abrazo, gracias.